Gracias, Señor. Es una maravilla. Qué bueno es Dios. Siéntese, por favor. Yo tengo una lectura cortita, pero vamos a orar después de esta lectura, pero lo vamos a hacer. Quiero que descansen, los veo un poco rendidos, pero hoy reforma cultural en la mujer, pero hay una palabra que quiero que la vean ustedes. Esta escritura dice en San Juan 4, verso 9 y 11. ¿Estamos todos conectados aquí? Muy bien. Dice: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: usted es judío. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Vamos a repetir el verso 10. Me gusta, dice, porque hay gente que no sabe con quién está platicando. Pero aquí dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Usted no sabe el regalo que Dios tiene para ustedes. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero la mujer, que no se quedan atrás, ¿verdad? Mire, aquí le contesta. Dice: pero Señor, dijo ella, usted no tiene ni una soga. Es que estamos así, muchos que queriendo ver para creer, ¿verdad? No tiene soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua, esa agua viva? ¿Cuántos han venido hoy queriendo ver la soga, queriendo ver el balde y viendo la profundidad del pozo? Es que no puedo, pastor. Es que es difícil. Es que el diagnóstico que me han dado, es que esto, es que lo otro. Somos igual que la samaritana. Queremos ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora sí, póngase en pie. Pero de un salto, póngase y diga: vamos ahora a orar. Y vamos a pedir a nuestro Dios. Quizás no veamos una soga para el cambio en Honduras. Quizás no estamos viendo un balde o la profundidad de las situaciones, o en su casa o en su vida personal. Pero para nuestro Dios, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Levante sus manos, diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que no estoy viendo esa soga, que no estoy viendo ese balde, que no estoy viendo la profundidad de ese pozo. Te estoy viendo a ti, y tú eres poderoso, y para ti no hay nada imposible, porque al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo no voy a estar pensando en lo que no tengo. No voy a estar pensando en lo que no puedo hacer, porque tú lo puedes hacer y lo vas a hacer a través de mí, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hay hermanas que están diciendo: es que no puedo, es que no tengo, es que no hay para dónde ir, ni cómo salir. Hay personas que están pensando: ¿y para dónde nos vamos? ¿Y cómo vamos a salir por esa amenaza? ¿Para qué país nos vamos? Hoy
Dios Todopoderoso, tú tienes el control. Y en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo sé que habrá un regalo para mí de parte del cielo. En el nombre de Jesús, es hecho, es hecho. Amén, amén, amén. Levante bien sus manos y diga: bendecimos nuestra tierra, bendecimos Honduras, los 18 departamentos, los bendecimos. Diga conmigo, los bendecimos. Bendecimos los 298 municipios, las alcaldías. Hay buen gobierno. Y Dios Todopoderoso, llamamos las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestros hermanos que están en Europa, en Estados Unidos. Hay trabajo para ellos y ganan el pan con honradez en el nombre de Jesús. Y nos bendicen con sus remesas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, los bendecimos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos nuestras autoridades, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Oramos por ellos, oramos por las Fuerzas Armadas, oramos en el nombre de Jesús por la Fiscalía General de la República y oramos por la Policía Nacional. Gracias, Dios. Todos los operadores de justicia, bajo el temor del Señor, en el nombre de Jesús, diga conmigo: hecho es. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Dios. Siéntese, por favor. Qué bueno es Dios. No esté viendo al Señor Jesús si tiene soga, si tiene balde, o qué profundo es su problema. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y después va a decir: yo no sé cómo salí. Es como que si usted me preguntara a mí: ¿cómo educó a sus hijos, pastor? No tengo respuesta. Lo único que sé, que el Señor estuvo conmigo. Es importante decirlo para gloria del Señor. Reforma, diga conmigo, reforma cultural en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema de hoy. Este es el mes de la reforma. 1517. El fraile Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la capilla de Wittenberg en Alemania. Y hoy nosotros queremos hacer memoria, pero más adelante nuestro pastor Eduardo va a estar exponiendo sobre este tema. Reforma cultural en medio de pensamientos torcidos sobre la mujer. Dios envió a su Hijo a su tiempo. Diga conmigo: Dios envió a su Hijo a su tiempo. Él traería una reforma cultural. Por lo tanto, no es de extrañar que las mujeres lo amaran. Las mujeres fueron las últimas que se quedaron ante la cruz y las primeras en ir a la tumba. Voy a repetir eso. Las mujeres fueron las últimas que se quedaron ante la cruz y las primeras en ir a la tumba. Para el género femenino nunca hubo ni habrá jamás uno que aplastara las barreras y dejara libres a los cautivos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No ha habido nadie más. Lucas capítulo 4, verso 18. Veamos lo que dice la Escritura. La palabra del Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados,
que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesús, diga conmigo, Jesús es el reformador cultural. Él derribó las paredes de división entre gentiles y hebreos, y de ambos pueblos hizo una sola familia. El relato de Lucas nos habla que Jesús anunciaba el mensaje del reino. En Lucas 8, 1, 3, cómo trabaja la palabra. Dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con ¿quiénes? Con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes el gobernador. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos el sostén de Jesús y de sus discípulos. ¿Qué les parece a las mujeres? Hay una transformación cultural de parte de nuestro gran Rey y Señor Jesús. Benditas mujeres, adineradas, sensibles al Espíritu y reflejo de su divina dignidad. Jesús nació en un mundo sexista. Su vida, enseñanza y actos desafiaron la cultura imperante a los religiosos y autoridades y derribó la influencia falsa y pagana sobre la mujer. La gran mentira que ha devaluado y denigrado a la mujer, esa mentira consiste en que los hombres son superiores a las mujeres, y eso ha traído miseria y pobreza. Jesús se acercó, liberó, se hizo acompañar de mujeres. Jesús no le dio la dignidad a la mujer. Jesús reconoció su dignidad. Ellas son creación, ellas son imágenes del Creador y sobre todo herederas de su promesa. Digan, mujeres, gracias Dios, pero grítenlo, no tengan miedo. Amén. Consideremos entonces algunas premisas que nos ayudarán con la ayuda del Espíritu Santo. Primero, miren las actitudes greco-romanas. La Grecia y la Roma, cómo miraban a las mujeres. Da pena decir, pero tenemos que señalarlos. Dice las actitudes greco-romanas respecto a las mujeres. El infanticidio. Las niñas pequeñas quedaban con mucha frecuencia en esta cultura más expuestas y abandonadas a morir que los niños varones. Por el simple hecho de ser niñas. Ellas, después de todo, eran una inversión costosa. Esa era la cosmovisión de ellos. Y no remunerativa, no solo debido al costo de sostenerlas, y mientras eran pequeñas, sino por el contrario, cuando eran grandes tenían que dar una dote al futuro esposo. El abuso en esta cultura, en la época romana, los esposos saludaban a las esposas con un beso. No era un gesto de afecto, más bien era una comprobación para ver si ellas habían bebido vino. Tomar vino se pensaba que transformaba a una mujer en libertina y sexualmente desinhibida. Si ellas olían a vino, sus esposos tenían el derecho legal de matarlas. Qué cultura, ¿verdad? Jesús trae la contracultura. Las mujeres eran entregadas para casamiento a los 12 y 14 años con hombres mayores. El filósofo romano, que yo he estudiado, pero hoy me da pena hablar de él, se llama Séneca.
hijo de una familia poderosa económicamente, una madre respetuosa, pero no la respetó cuando dijo estas palabras. Las mujeres y la ignorancia son las dos más grandes calamidades en el mundo. Aquí es donde se pone en duda su sabiduría como filósofo. Demóstenes, uno de los exquisitos oradores de la Grecia antigua y filósofo, afirmaba: a las amantes las mantenemos por el placer en sí y a las concubinas para el cuidado diario de nuestra persona, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles guardianes de nuestro hogar. Esa era la cultura grecorromana, no la cultura del cielo. Las mujeres tienen al Espíritu Santo, fueron bautizadas, son imagen y diseño del Altísimo. Esa es la contracultura. Misógenos esta gente. La perspectiva judía, esa cultura hebrea golpeada, la perspectiva judía hacia las mujeres es sorprendente por su prejuicio. El divorcio, el derecho legal de un esposo de divorciarse de su esposa es si ella causaba una infidelidad o un impedimento físico en el matrimonio, limitaba la seguridad de la mujer. El hombre, escuche bien, hablo de los hebreos, podía divorciarse de su esposa sin su consentimiento por razones que variaban desde su castidad hasta si ella quemaba una comida o se le ahumaba la leche. Esa expresión yo la escuchaba ya hace muchos años cuando a alguien, la muchacha no se casaba con el muchacho, decían se le ahumó la leche. Don Rubén ha de saber de esto. O cuando el hombre encontraba una mujer que le gustaba más. La mayoría de los rabinos señalaban que la inferioridad de la mujer en sus enseñanzas, las tareas de una mujer en casa incluían moler harina, cocinar el pan, lavar la ropa, dar el pecho para alimentar a los bebés durante 18 meses, trabajar en la lana y lavarle la cara, las manos y los pies a su esposo. Este era el vandalismo cultural contra la mujer. Bendito Cristo que resucitó para redimir a la mujer. Alabado sea nuestro Dios. La cultura de Nepal y Bután, cuando una muchacha actualmente quiere casarse, tiene que lavarle los pies a su novio y después beberse el agua de sus pies. Deberán dar envuelta una mujer como enlutada. Jesús el Cristo introdujo una enorme reforma, no solamente para las mujeres y los niños, sino para toda la familia entera. La perspectiva de la palabra, desde el comienzo del Nuevo Testamento, las mujeres se les da un lugar sin precedentes de identidad y prominencia. Esto se ilustra en el capítulo 1 de Mateo, verso 1 al 6. Vean ustedes, no podía escribirse el nombre de una mujer en la genealogía, y especialmente de Cristo. El evangelista no solo menciona los nombres de estas mujeres, dice la palabra, póngame el texto ahí por favor, dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Zera. ¿Quién era la madre? La madre fue Tamar, no era judía. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, y Ram fue el padre de Aminadab, y Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz, ¿se acuerdan de Booz? Su madre, ¿quién fue? Rahab. ¿Quién era Rahab? No me lo diga. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue una moabita.
Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y David fue el padre de Salomón. Y su madre, Betsabé, la viuda de Urías. ¿Qué tipo de mujeres pusieron en esa genealogía? Le rascaron donde más les pica a aquellos de aquella cultura misógena que tenían en ese momento. La siguiente información cultural: queda en evidencia el caso de María. María, cuando el ángel Gabriel aparece por primera vez, no a José, no al padre de María u otros de los varones, sino a una joven mujer, probablemente alrededor de 14 o 16 años. Y lo que le dijo el ángel: ha recibido, mujer, ha recibido el favor de Dios. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir allí. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Habla con una mujer. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, muy favorecida, el Señor, diga conmigo, el Señor está contigo. Para alguien hoy es este saludo. Para alguien Dios envía esta palabra: favorecida, mujer, el Señor está contigo. Favorecida. No tenga miedo. La inspiración divina del Nuevo Testamento incluye varones y mujeres. Esto es reforma cultural. En otras palabras, contracultura, como le decía John Stott. 2 líderes respetados, Simeón y Ana, fueron impulsados por el Espíritu Santo para venir y ser testigos de este hecho. En Lucas 2:36 al 38, vean lo que dice esta escritura. Dice: en el templo también estaba Ana. Diga conmigo, Ana. Así se llama mi señora. Una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. No dice José y María, María y José. Y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatará a Jerusalén. El reconocimiento del Mesías fue anunciado aquel día en una hermosa equidad de género, un adelanto del día de Pentecostés. Zacarías, Elizabeth, José y María, y todos involucrados en el nacimiento del Mesías. ¡Qué bendición! Hay una reforma cultural. Y por eso vamos a hablar en contra siempre de esos femicidios en el nombre de Jesús en Honduras, y cancelamos ese crimen contra la mujer. Las mujeres son diseño y artesanía de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me gusta pensar en esa mujer acusada de adulterio. Maestro de la ley, ahí en el capítulo 8 de San Juan, verso 3 al 5, encontramos esta escritura. Cómo Jesús confronta a esta gente, a estos misoginios que venían para acusar a esta mujer. Y dice la palabra, dice la escritura: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio.
La pusieron en medio de la multitud. Mire usted, maestro, maestro, aquí venimos los santurrones, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Me llama la atención. Jesús, el Cristo, es un gran Dios. Mire qué trampa querían poner al Señor. La ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no era la que estaba en juego allí, sino la ley romana, porque ellos están bajo la ley romana, y la ley romana no acusa el adulterio, sino la ley de Moisés. Y Jesús, si dice que tiene que aplicarse la ley de Moisés, entonces le cae la ley romana y lo destroza. Pero Él, que es Dios y que conoce los pensamientos, le dice, si alguno de ustedes se siente libre de pecado, por favor, sea el primero en arrojar la piedra. Este panorama nos presenta que cuando vamos a hacer un comentario sobre alguien, por favor pensemos en esto. Si alguno está sin pecado, arroje la primera piedra. Los pensamientos que recorrían la mente del maestro, los escribas y los fariseos solo citaron una parte de la ley hebrea sobre el adulterio. La ley de Moisés decía, mire, están citando la ley, pero la ley de Moisés dice en Levíticos 20:10, miren lo que dice la palabra. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, pero los dos. ¿Y el hombre dónde está? La mujer fue traída como sorprendida en el acto de adulterio. El hombre culpable había quedado impune. La impunidad, la corrupción y la impunidad nos han dañado en toda América Latina. La expresión demoledora, aquel de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra a esta mujer. La mujer de hemorragia, la sanidad de la mujer con el flujo de sangre. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo lo toco, quedaré sana. Y hoy no va a tocar el fleco. Una mirada de fe puede traer sanidad a su cuerpo. Una confesión de fe puede liberarle y darle salvación y perdón y vida eterna. La historia es que una mujer con su periodo no podía entrar al templo porque era considerada impura. Es considerada pura a través de un ritual de lavado bastante complicado. Sin embargo, cuando Jesús supo que la mujer con el flujo de sangre estaba sanada, le hizo venir a su presencia. Y me gusta lo que dice un escritor: nunca estarás demasiado contaminada o impura como para que el maestro no pueda recibirte. Voy a repetir para los tres que me entendieron, como dice un hermano allá. Nunca estarás demasiada contaminada o impura como para que el maestro no pueda recibirte. Él está con sus brazos abiertos para recibirte y levantarte en el nombre de Jesús. Pero me gusta el día de Pentecostés. En Hechos 1, versículo 13 al 14, mire lo que dice la palabra. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Ponga atención: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas. Todos se reunían y estaban ¿qué?
constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y varias, diga conmigo, varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. ¿Las dejó por fuera el Espíritu Santo a las mujeres? Hoy hay denominaciones que han prohibido que la mujer predique, pero le van a dar cuentas a Dios. Porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Las mujeres estaban incluidas en los 120 del aposento alto que esperaban la fiesta del día de Pentecostés. El maestro entró a la casa de unas mujeres violando las leyes, entró a la casa de Marta y María, y el compartimiento de Jesús fue cuestionado porque era contracultura. Pablo, que ha sido señalado por practicar la misoginia, Pablo siguió el ejemplo de Jesús, revolucionar el pensamiento de su tiempo en lo concerniente a la familia. Y Pablo escribe en Efesios capítulo 6, verso 2, en ese tratado eclesiológico: honra a tu padre y a tu madre. Tu madre. Ese es que el primer mandamiento que contiene una promesa. Es más adelante el apóstol lo escribe y sacudió los cimientos de la sociedad romana en el capítulo 5, verso 21 en adelante, dice la palabra. Es más, sométanse, no dice que se someta a la mujer, ¿verdad? Sométanse unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se instruye al esposo a amar a su esposa, a cuidar y a una sumisión mutua. La buena nueva de Jesucristo originaron una reforma cultural que continúa hasta nuestros días. Lamentablemente, algunos padres de la iglesia primitiva tenían una actitud negativa hacia la mujer. Pablo vuelve y les dice en Gálatas 3:28, mire qué palabra: ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes, ¿qué? Son uno en Cristo Jesús. Son uno en Cristo Jesús. Muchos padres de la iglesia eran misóginos. El término misoginia está formado por dos raíces griegas: misio, que significa odiar, y ginio, que significa, traducido es mujer, odio a las mujeres, cosa jamás aprobada por nuestro buen Dios. Hoy es un buen día para reconocer ese sacrificio del Yom Kippur, la expiación en favor del perdón de pecados. El ser humano tiene las puertas abiertas en Cristo Jesús por su sangre. Eso es la reforma, y reforma es volver a la forma original. Hermanos amados, que el Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones y poder nosotros desde esta plataforma decirles a las mujeres: son pensamientos, son ideas, son diseño y artesanía de Dios. Ustedes valen muchísimo, y gloria al Dios del cielo por las mujeres.